Muy bien, miren, el día de hoy, si recibieron su correo, saben esto, vamos a atravesar 5 capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles. Como se los expliqué al principio, estamos estudiando dentro de este libro para ver cómo Dios a través de su gente organizó este movimiento que logró que el Evangelio de Cristo atravesara todo y reinara en todo el mundo antiguo. ¿Okay? Entonces, obviamente no vamos a leer los 5 capítulos, vamos a ir a ver lugares que quiero que vean de cómo se fue expandiendo el Evangelio de Cristo. Esto, si recuerdan, empezó en Jerusalén. Hechos 1:8, Jesucristo le dice a sus discípulos que van a recibir poder. Les dice cuál es el propósito que tiene para ellos, ser sus testigos, y para que lleguen hasta los confines de la tierra. En estos primeros 7 capítulos que hemos estudiado hasta la semana pasada, todo ha sucedido en Jerusalén. O sea, no se han movido de Jerusalén. Pero a partir de lo que sucedió la semana pasada, a partir de la muerte de Esteban, esto va a tener una explosión que va a llegar hasta los confines de la tierra, y es la manera en que Dios continúa con su plan. Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar cómo Dios dispersa para después poder convocar a más gente. Vamos a orar. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque tú pensaste en nosotros para ser parte de este plan maravilloso, y queremos pedirte, Padre, que el día de hoy nos abras los ojos a estas verdades que vamos a recibir de tu palabra, para que podamos realmente ser parte de este plan, para que podamos participar en él y mantenernos corriendo con fortaleza hasta el último día, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, en estos 5 capítulos voy a leer un poquito, les voy a contar mucho porque es mucho lo que no podemos leer, no nos daría tiempo, pero lo que quiero hacer es, después de analizar rápidamente estos 5 capítulos, quiero extraer de aquí 2 verdades que aprendemos en todo lo que hemos estudiado hasta este momento, que son necesarias el entenderlas, el asimilarlas, el recordarlas, para arraigar nuestra fe en ellas y que nos permitan seguir adelante con fortaleza. Entonces vamos a empezar. El capítulo 8 empieza simplemente recordándonos en la primera línea que Saulo está ahí presente, de alguna manera aprobando la muerte de Esteban, y continúa diciendo así, dice: aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. O sea, el día de la muerte de Esteban, fíjense, hasta ese momento, si recuerdan, todo han sido amenazas, los arrestan, los zarandean, les dicen que se callen y los sueltan, pero en el momento en que cruzan esa línea en donde se atreven a matar a uno de ellos, entonces ¡pum!, se desata la persecución violenta, y entonces todo el mundo sale corriendo precisamente a los lugares a donde Jesucristo les dijo que iban a ir, a Judea y a Samaria. Saulo, no lo vemos en este pasaje, o sea, léanlo después completito, pero nos dice que Saulo en ese momento anda de casa en casa, entra pateando puertas, y a la gente que se llaman a sí mismos seguidores de Cristo, los saca, los arrastra, si no se retractan, los meten a la cárcel. ¿Okay? Entonces Pablo está haciendo estragos en Jerusalén. Dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías, ¿no? O sea, salen todos corriendo, pero lo que hacen al salir corriendo es ir y seguir predicando, ¿no? Felipe, uno de los discípulos de Cristo, se va a Samaria, precisamente a donde Jesucristo les dijo que iban a ir, y empieza a predicar de la misma manera que Pedro predicaba en Jerusalén. Si leen el pasaje completo van a ver cómo él predica la palabra de Dios, empieza a hacer señales, le traen a gente enferma, paralíticos, a cojos, y él empieza a sanarlos, y nos dice el final de ese pequeño pasaje: y aquella ciudad se llenó de alegría. Entonces lo que vamos a empezar a ver en estos pasajes que vamos a leer es cómo geográficamente el evangelio empieza a extenderse. Samaria está más o menos como 50 kilómetros al norte de Jerusalén. Okay, son entre 1 o 2 días de viaje, y ya llegó ahí el evangelio, empiezan a predicar, se empieza a convertir la gente. Entonces la iglesia en Jerusalén se entera que en Samaria están recibiendo a Cristo, y entonces mandan a Juan y a Pedro para verificar ¿qué? Que se esté predicando a Jesucristo, que el Espíritu Santo esté llenando a la gente, que haya vidas transformadas, o sea, que sea el mismo evangelio que ellos predican en Jerusalén. Entonces Pedro y Juan llegan a Samaria, se dan cuenta de que así es, y nos dice el versículo 25: después de testificar y proclamar la palabra del Señor,
Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. O sea, no toman la vía rápida a Jerusalén, se van parando en todos los pueblos del camino y siguen predicando. O sea, por toda Samaria, ¿ya?, se está predicando el evangelio de Cristo. ¿Okay? Ahí termina el capítulo 8 en lo que nos concierne a nosotros. Hay 2 historias muy importantes ahí, léanlas, tiene mucha sabiduría para otro tipo de información, pero no concerniente a esto. Entonces nos vamos a ir al capítulo 9. En el 9 empieza a hablarnos acerca de Saulo. A Saulo lo dejamos, si se acuerdan, pateando puertas y arrastrando gente en Jerusalén, ¿okay? Pero como se empieza a expandir el evangelio a otras ciudades fuera de Jerusalén, ahora Pablo lo que quiere es ir a tratar de luchar contra el evangelio en otras ciudades. Entonces nos dice la Biblia que va con el sumo sacerdote a la sinagoga, le pide cartas de extradición, o sea, papeles que le den permiso de irse a Damasco, que Damasco está como a 250 kilómetros al noroeste de Jerusalén, ¿verdad? Se entera de que están allá trabajando los discípulos, dice, quiero ir a Damasco, quiero arrestar gente, quiero traérmelos arrastrando acá a Jerusalén. El sumo sacerdote le da esas cartas y Pablo empieza su camino. Y miren, ese pasaje, léanlo después despacito, es uno de los pasajes más importantes en el Nuevo Testamento. Porque va a suceder ahí una cosa que es una de las causas por las que mucha gente se ha convertido al cristianismo y por la que los críticos de la Biblia no pueden dar explicación. Saulo empieza a circular hacia Damasco y cuando está a punto de llegar, la Biblia dice que relampaguea una luz muy brillante. Es tan brillante que Pablo cae de su caballo y entonces todos los que van con él oyen una voz que le habla a Pablo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo en el piso dice, ¿tú quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Levántate, ve a Damasco y ahí se te va a decir qué es lo que tienes que hacer. No hay explicación para el hecho de que Pablo un día estaba persiguiendo a la iglesia, matando cristianos, apoyando a los que los mataban y al otro es cristiano. No hay explicación posible. Los historiadores dicen, esto no es comprensible y por eso mucha gente dice, algo tuvo que haber pasado en ese camino. La Biblia nos dice que Pablo obedece, ¿no? Lo suben al caballo, cuando abre los ojos se da cuenta que está ciego, la luz lo dejó ciego, se lo llevan a Damasco y Dios le dice a él que se espere ahí porque va a venir un hombre que se llama Ananías y va a orar por él y entonces va a recobrar la vista. Por otro lado, a Ananías, ¿verdad?, Dios le habla y le dice, quiero que vayas a donde está Pablo y le da la dirección exacta. Le dice, está en la calle tal, junto al árbol verde, ahí 2 pasos a la derecha, ahí, ¿no? O sea, para que no se vaya a perder, ¿no? Le dice, vas a ir, vas a imponer las manos en él y vas a orar porque él tuvo una visión de que un tal Ananías iba a venir a orar por él. Ananías, en ese momento, ¿verdad?, le hace a Dios una pregunta que es la que normalmente le hacemos todos cuando Dios nos manda a hacer algo que no entendemos. ¿Estás seguro? Le dice, ¿no? Le dice, ¿seguro que quieres que vaya? Porque he oído hablar de este Saulo y sé que anda matando gente, anda persiguiendo cristianos. ¿De verdad quieres que vaya a orar por él? Y Dios es contundente, le dice que sí, ¿no? Le dice, quiero que vayas porque a este hombre, fíjense lo que le dice, este hombre lo he escogido para ser mi instrumento para dar a conocer mi nombre a todas las naciones. Si quieren ustedes tratar de encontrar a alguien en la historia que ha trabajado más por hacer conocer el nombre de Jesús a las naciones, no van a encontrar a nadie por encima de Pablo. Porque las cartas que escribió Pablo a las iglesias las han leído miles de millones de personas. Dios dice, este es mi instrumento, pero aparte dice, y yo le voy a enseñar lo que tiene que padecer por mi nombre. O sea, ser elegido por Dios no es necesariamente un día de campo. Dijo, este va a sufrir por mí. Ananías obedientemente dice, ok, se va, encuentra a Pablo, le impone las manos, se pone a orar por él. La Biblia dice que de los ojos de Pablo caen como unas escamas y entonces recobra la vista. En ese instante lo bautizan y entonces vuelve a comer. Llevaba 3 días sin comer, ya estaba come y en el momento en que se levanta, fíjense lo que hace, versículos 20 y 21 del capítulo 9, dice, y Saulo enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían se quedaban asombrados. ¿Qué les asombraba? Decían, ¿qué no es este el que nos estaba persiguiendo? O sea, ¿no vino hasta con cartas para arrastrar a la gente hasta Jerusalén?
¿no? Pero nos dice ahí el pasaje que mientras más fuerzas recobraba Saulo, con más firmeza andaba por todas las sinagogas y confundía a los judíos porque les demostraba a partir de las escrituras. Si tú agarras a los profetas, las escrituras de los profetas, puedes encontrar la descripción exacta de cómo va a ser el Mesías. Entonces Saulo les empieza a mostrar cómo Jesús es el Mesías. ¿Se dan cuenta de lo que pasó ahí? O sea, Saulo era un experto en la ley, conocía perfectamente la Biblia y sabía en dónde encontrar cómo era el Mesías. Unos días antes simplemente, tercamente estaba luchando contra Jesús, pero Jesús lo encuentra, lo transforma y entonces él sabe en dónde encontrar cómo efectivamente es el Mesías y le empieza a enseñar a todos en Damasco. ¿Pero qué hacen los judíos? Planean matarlo. Dicen, vamos a desaparecer a este individuo. Lo empiezan a tratar de cazar, se paran en la puerta de la ciudad y dice, cuando salga lo agarramos. Entonces los discípulos de Pablo se enteran, lo ponen en una canasta de noche y lo bajan con una cuerda por la muralla de la ciudad, y entonces Saulo se escapa a Jerusalén. Llega a Jerusalén y de inmediato quiere conectar con los demás discípulos en Jerusalén, y los demás dicen, sí, man, ¿no? O sea, porque Saulo había estado matando gente, y entonces todos decían, no, lo que va a hacer es matarnos, ¿no? Entonces Bernabé, ¿se acuerdan de Bernabé? El que había vendido su terreno, ¿no? Bueno, Bernabé sale al quite, dice, a ver, vente Pablo, lo toma como su protegido, lo empieza a mentorear, él lo lleva con los discípulos y entonces ya le creen. Entonces, ¿qué empieza a hacer Saulo en Jerusalén? Empieza a predicar. Se va por todas las sinagogas defendiendo el nombre de Cristo. ¿Y qué planean hacer los judíos? Matarlo. ¿Se dan cuenta de lo que sucede aquí? Fíjense, los judíos que están planeando estas cosas son los líderes religiosos de Jerusalén. Como que ya se les olvidó que el sexto mandamiento dice, no matarás. Porque como este es enemigo de ellos, dicen, vamos a desaparecerlo. Y entonces los discípulos dicen, no, pues lo van a matar. Entonces Bernabé lo toma, le dice, vámonos de aquí. Se lo llevan a Cesarea y lo deja en Tarso, que es la ciudad en donde él nació, ¿verdad? Por eso se llama Saulo de Tarso, y ahí lo deja. ¿Okay? Entonces ahí en el capítulo 9 nos dejan de platicar de Pablo y ahora van a pasar a platicarnos acerca de lo que está haciendo Pedro. Pedro iba caminando por toda la región y empieza a predicar también el nombre de Cristo en todos lados. Hay una ciudad que se llama Lida, a donde llega Pedro, y en Lida hay un señor que está paralizado, llevaba 8 años paralizado en su cama, que se llamaba Eneas. Entonces Pedro llega y así con la intensidad típica de Pedro, no le dice, Jesús te sana, levántate y haz tu cama, ¿no? Entonces él se levanta y empieza a hacer su cama, ¿no? Ahí rápidamente, muy obediente. Y fíjense lo que nos dice la Biblia en el versículo 35, dice, todos los que vivían en Lida y en Sarón, o sea, la ciudad más pequeña que estaba más cerca de Lida, lo vieron y se convirtieron al Señor. Entonces, ese milagro que Dios hace a través de Pedro hace que toda una ciudad empiece a decir, wow, y se empiezan a convertir. Cerca de esta ciudad hay otra ciudad pequeña que se llama Jope. En Jope vivía una mujer que en griego su nombre era Tabita, pero en arameo se llamaba Dorcas. Yo creo que, a mí díganme Tabi, ¿no? O sea, no, díganmelo en griego, ¿no? Pero bueno, esta mujer era una muy buena mujer, le ayudaba a las viudas, les hacía vestidos, estaba todo el tiempo trabajando para el servicio de la gente pobre, pero se enferma y se muere. Y entonces la gente de Jope se entera que Pedro está haciendo milagros en la ciudad de al lado y lo mandan llamar. Entonces Pedro viaja a esta ciudad y cuando llega, las viudas le enseñan todos los vestidos que les había hecho y su trabajo. Y entonces Pedro va, ora por ella y le dice, levántate. Y la mujer se levanta. Y dice el versículo 42, la noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que está pasando? Miren, seguramente alguna vez han visto una película de esas en donde sale un virus supermortal y se empieza a expandir por todo el mundo, o alguien se convierte en zombie y empieza a morder y todo el mundo se empieza a convertir en zombie. ¿Han visto esas películas? Sí, las han visto, no se hagan, o sea. No, yo nada más veo puras cristianas, nada es cierto. Fíjense, si han visto esas películas, en esas películas siempre hay una escena en donde están en el cuartel general, ¿no? Están políticos, militares y científicos viendo un mapa del mundo y el científico encargado tiene un control remoto y dice, la zona 0 es esta, ¿no? Aquí empezó la infección. Y entonces aprieta un botón y dice, en las primeras 8 horas, ¡prum! Y se llena de puntos rojos, ¿no? A las 16 horas, ¡prum! A la semana, ¡prum! Y si esto sigue así, en 3 semanas, en 3 meses todos vamos a ser zombies, menos los que estemos preparados para ese evento, ¿no? Hay algunos están listos, han hecho su prueba en Facebook para ver si sobreviven la guerra mundial, ¿no? Bueno, eso que estamos viendo en esas escenas
es la realidad de lo que está pasando ahí en la Biblia. ¿Se dan cuenta? O sea, está viendo una explosión de una invasión de Dios a terreno enemigo. La zona cero es Jerusalén. Aquí empezaron 120, ¡pum! 3,000, ¡pum! 8,000, matan a Esteban, ¡pum! ¡Buah! Se sale. Estamos viendo la expansión geográfica de la invasión de Dios a terreno ocupado gracias a sus testigos. Día tras día, tras día, tras día sigue creciendo, y llegamos entonces al capítulo 10. Y miren, el capítulo 10 es una cosa muy interesante, porque hasta este momento el evangelio ha cruzado fronteras geográficas. Han pasado de ciudad a ciudad a ciudad a otras, pero en el capítulo 10 va a cruzar una línea muy importante que es una frontera étnica. Hasta este momento todas las personas que han recibido a Cristo son judíos. Nuestro primer gentil convertido lo vamos a encontrar en el capítulo 10, en donde nos dice la Biblia que hay un señor que se llama Cornelio, que es un centurión de un regimiento italiano, es decir, este hombre viene de Roma, ¿no? Muy cerca de Roma en Italia, y está ahí en Cesarea. Cesarea es una ciudad que está más o menos como a 100 kilómetros al noroeste de Jerusalén, y este señor, Dios le habla a través de un ángel, le dice: quiero que mandes llamar a un tal Pedro para que venga y te explique de qué se trata todo esto. Porque Cornelio, la Biblia nos dice que es un hombre justo, pero temeroso de Dios en el sentido de que él conoce al Dios de los judíos, pero no es justo como Jesús nos hace justos, sino es justo porque hace obras buenas externas. Entonces Dios le dice: manda a llamar a Pedro para que te diga bien cómo está la cosa, ¿no? Y aquí vemos cómo Dios dirige todo como una orquesta. Pedro está en una casa, está en la azotea, meditando en la palabra de Dios, y tiene un éxtasis, y entonces en una visión Dios, en pocas palabras, lo que le dice es: en este mundo no hay cosas impuras. Los judíos tenían una lista de cosas que consideraban impuras y que no tocaban, ciertos alimentos, ciertas cosas. Los gentiles eran impuros, entonces para los judíos estaba prohibido, por ejemplo, ir y meterse en la casa de un gentil, ir a comer con un gentil, hablar con gentiles, estaba prohibido. Y entonces Dios en la visión baja una sábana en donde hay comida que ellos consideran impura, le dice: come, y Pedro dice: no le llames impuro a lo que yo purifico, no hay cosas impuras. Entonces Pedro no entiende el significado de la visión hasta que en el momento que despierta de la visión están tocando la puerta, y es la gente de Cornelio que vienen por él. Entonces le dicen: Cornelio, el centurión tal, te invita a su casa. Entonces le dice: ya me cayó el 20, Dios me está diciendo que no hay gente impura. Y entonces Pedro se va con esta gente, llega a casa de Cornelio y les empieza a predicar la palabra de Dios. Y lo que sucede es esto, en el versículo 44. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. O sea, en ese momento esta gente recibe al Espíritu Santo, y lo que dice la Biblia es que los que iban con Pedro, que eran los defensores de la circuncisión, eran judíos que pensaban que para ser cristiano primero tenías que adoptar el judaísmo, cumplir con todas sus cosas y luego aceptar a Cristo, ¿no? Entonces ellos se sorprenden de que estos gentiles, a los que no hizo falta circuncidar, recibieron al Espíritu Santo. Han de haber dicho: ¿y por qué yo sí? ¿No? Bueno, les molesta, ¿no? Y entonces pasa aquí una cosa muy simpática, ¿no? Porque miren, la iglesia históricamente muchas veces se ha comportado de forma no muy inteligente, que digamos. Cuando Pedro le predica a gentiles y en Jerusalén se enteran que los gentiles ahora se hicieron cristianos, como que no les parece, dicen: ¿cómo, no? El Espíritu Santo a gentiles. Y entonces hacen un concilio en donde se ponen todos a discutir si el Espíritu Santo puede o no puede salvar a gentiles. O sea, como si ellos tuvieran poder de decisión sobre esas cosas. Ya los salvó, pero bueno, al final dicen: ok, Pedro defiende su caso, todos están de acuerdo en que sí puede, y su defensa nos lleva hasta más o menos la mitad del capítulo 11. En el capítulo 11 nos dice que los que se dispersaron ya llegaron hasta Chipre, ya llegaron a Fenicia, o sea, ya llegaron a lugares que están muy lejos de Jerusalén, y entre esos lugares llegan a un punto que se va a convertir en un centro de expansión cristiana poderosísimo más adelante, que es Antioquía. Cuando llegan a Antioquía, ahí también le empiezan a predicar a gentiles, ¿verdad? Y los gentiles se empiezan a convertir, la iglesia en Jerusalén se entera, y entonces ahora mandan a Bernabé, ¿no? Porque se están convirtiendo. Fíjense, el versículo 21 dice: el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea, en Antioquía empiezan a convertirse gentiles a montones, y entonces Bernabé llega para verificar lo mismo.
¿no? Va a ver si es cierto que están predicando el evangelio correcto, si el Espíritu Santo está transformando vidas. Entonces, cuando llega y ve la gracia de Dios en los gentiles, se llena de gozo, los exhorta, los anima, pero cuando ve la cantidad de gente que se está convirtiendo, dice, vamos a necesitar ayuda. Y entonces se va a Tarso por Saulo. Se regresan juntos Bernabé y Saulo ahí a Antioquía y se quedan ahí un año trabajando, enseñándole a tanta gente que se está convirtiendo. Y por cierto, ahí en Antioquía es el primer lugar en la historia en donde a los seguidores de Cristo se les llama cristianos. Hasta ese momento ellos mismos se referían al movimiento como el camino. Decían, les vamos a enseñar cuál es el camino. Pero ahí en Antioquía, de forma despectiva, les decían cristianos. Pero de ahí, pues como que el término pegó, ¿no? Y entonces todavía nos llaman cristianos, ¿ok? Y entonces llegamos al capítulo 12. El capítulo 12, ahí la cosa se empieza a poner otra vez muy difícil para la gente en Jerusalén. Empieza ese capítulo diciéndonos que Herodes, ¿verdad?, empieza a zarandear otra vez a los cristianos, a los judíos les da mucho gusto, y entonces arresta a algunos y mata a Jacobo. Jacobo es uno de los 12 discípulos, el hermano mayor de Juan, de hecho, y lo mata Herodes. Es el primer apóstol, discípulo de los 12 que estuvieron con Cristo, que muere a espada por Herodes. Y dice los versículos 3 y 4 del capítulo 12: al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea, empieza a haber persecución en Jerusalén contra los cristianos. A los judíos esto les da mucho gusto, entonces Herodes dice, pues vamos a matar a más, ¿no? Arresta a Pedro y aquí lo extraño es que mete a Pedro a la cárcel y lo rodea de 16 soldados. 4 grupos de 4, o sea, Pedro es pescador, no Rambo, ¿no? O sea, pero como que Herodes dice, no, este se me va a escapar, ¿no? O sea, fíjense, lo que está pasando aquí es que Herodes ya se dio cuenta que esta gente no es normal, que esta gente tiene verdaderamente poder sobrenatural que viene de lo alto y quiere exhibirlo al pueblo el otro día, matarlo como mató a Jacobo, y dice, para que no me lo vaya a sacar Dios de aquí, 16 soldados, como si eso fuera a detener a Dios, ¿no? Si él se imagina que Dios está en el cielo y dijo, yo pensé que iban a poner nada más a 2, ¿no? 16, ¿cómo lo vamos a sacar, no? Si leen el pasaje, Dios lo saca caminando enfrente de todo el mundo. Dice la Biblia que a medianoche Pedro está dormido, encadenado, rodeado de soldados, se aparece un ángel, despierta a Pedro y le dice, levántate. Pedro, al levantarse, todas sus cadenas caen. Le dice, ponte la capa y vámonos. Y se pone su capa y pasan enfrente de todas las guardias, ¿no? Como si llevara la capa de Harry Potter, ¿no? Camina, no, pasa enfrente de todo el mundo, nadie lo ve, ¿no? Llegan hasta el portón se abre solo, ¿no? La Biblia nos dice que Pedro va como en una visión, como en un sueño. O sea, él piensa que de hecho está soñando. Cuando se abre el portón salen y entonces el ángel desaparece y en ese momento Pedro se despierta en la calle, ¿no? Y esto es lo que sucede, dice, entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Miren, estas cosas que suceden como este escape milagroso de Pedro, en comparación a las cosas que hemos venido estudiando que le pasan a Esteban y a Jacobo, son cosas que muchas veces a nosotros como creyentes nos cuesta mucho trabajo asimilar. O sea, Dios le permite a Pedro salir caminando de la cárcel, pero no le permite a Esteban escapar de la gente que lo mató, ¿no? Permite que a Jacobo lo maten a espada, es el primer discípulo de Cristo que muere, pero a su hermano menor, Juan, le permite vivir. De hecho, Juan vive más de 90 años de edad y muere de viejo, pero al otro lo mata empezando el movimiento. Entonces vemos aquí que Dios se mueve de acuerdo a sus planes, ¿no? A Esteban permite que lo maten para dispersar, ¿no? A Pedro lo deja seguir viviendo para ir a recoger, ¿no? Para convocar. O sea, nos damos cuenta que Él va de acuerdo a su plan. Y de hecho ese capítulo termina diciendo, y entonces la palabra de Dios se seguía extendiendo.
Y al final nos presentan a Bernabé y a Pablo trayéndose a Juan Marcos a Antioquía, que nos prepara para la semana que entra, pero eso lo vamos a ver la semana que entra. Fíjense, ahorita lo que quiero que se den cuenta es de estas dos cosas que podemos aprender de lo que hemos aprendido hoy y de lo que hemos visto en todos estos capítulos, porque son dos verdades que necesitas tener claras, que necesitas entenderlas y necesitas arraigar tu fe en lo que estas cosas significan. Dice, número 1, dice, aún con lo bella que es la vida en Cristo, habrá momentos de profundo, profundo dolor. Una de las características que tiene la vida de la gente que empieza realmente a caminar de la mano de Cristo es que empieza a disfrutar de su gracia, de su misericordia. Empezamos realmente a disfrutar de lo que tenemos alrededor como los regalos que vienen de Él, ¿no? Nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, ¿no? Nuestra familia en Cristo. Empezamos a disfrutarnos mutuamente y es maravilloso. Pero va a haber momentos que para algunos de nosotros ya han llegado, otros de ustedes todavía ni siquiera se han acercado a ellos, pero va a haber momentos en donde van a tener un dolor tan profundo en el corazón que les va a costar mucho trabajo reconciliar la idea de un Dios amoroso con las circunstancias que están viviendo. Va a haber momentos en que las cosas van a parecer caóticas, va a parecer como que Dios, ¿no? Tiene esto hecho un tiradero, como que todo está fuera de control y necesitas acordarte, aunque para ti las cosas se vean caóticas y fuera de control, para Dios nunca están caóticas ni fuera de control. Todo lo que sucede, Dios sabe que va a suceder. A Dios cuando empiezan a apedrear a Esteban, Dios no dice, santo yo, ¿qué está pasando? O sea, no lo sorprende. ¿Okay? Dios no llega en ambulancia tarde para ver cómo rescata a alguien. Todo sucede de acuerdo al plan de Dios y necesitas aferrarte a esto. Porque un día va a llegar un dolor tan profundo que te va a costar mucho trabajo entender por qué un Dios tan amoroso permite cosas tan dolorosas. Te va a dejar perplejo. Y si no te ha pasado, es una cuestión de tiempo. Vamos a estar perplejos un día. Miren, hay cosas que no entiendo, que no puedo explicarle a la gente. Hace aproximadamente un año estaba yo en Houston, me tocaba predicar en Houston. Y el viernes, antes de ese fin de semana, me habla Tom Martin, es la persona que dirige nuestros servicios en inglés aquí en Cancún, para decirme que su esposa, que estaba ahí en Houston visitando a su familia, está en un hospital en coma. Y sus emociones eran tan fuertes que no le entendía yo muy bien qué estaba pasando. Colgamos el teléfono, me dijo que me hablaba en unos momentos. Yo no sé, algunos de ustedes conocieron a Sheryl Lynn, la esposa de Tom Martin, una de las mujeres más alegres, con más vitalidad, una persona amorosa, ¿no? Una persona con una sonrisa contagiosa que llegaba a saludarnos al servicio en español y abrazaba a toda la gente con un amor, ¿no? Entonces, por fin ya me habla Tom para pedirme que vaya al hospital a orar por ella, porque lo que sucedió es que mientras estaba de visita en Houston, Sheryl Lynn tuvo una ruptura en el apéndice y entonces se empezó a contaminar todo su cuerpo y nadie se dio cuenta. Para cuando llegó al hospital estaba en un shock séptico, no sé si saben lo que eso significa, pero es una contaminación a tal grado que poco a poco todos los órganos empiezan a morir. Entonces, para cuando me hablaron a mí, su cerebro estaba muerto, casi todos sus organismos estaban muertos, lo único que tenían era el corazón respirando artificialmente y me pedía Tom que fuera a orar por ella para que pudieran desconectarla. Estaba en el hospital con sus hermanos, con amigas de su infancia, ¿no? Sheryl Lynn es mayor, era mayor que yo cuando falleció. Entonces, para mí fue una cosa fuertísima. O sea, nos fuimos un pastor de la iglesia de Houston y yo manejando como 1 hora de camino. Llegamos al hospital, Sheryl Lynn conectada a 20 aparatos, pero Sheryl Lynn ya no estaba ahí. Estaba su cuerpo respirando artificialmente. Oramos, nos reímos, lloramos, contaron historias de su vida. Pero miren, cuando veníamos manejando de regreso, venía yo pensando y decía, Señor, ¿por qué Sheryl Lynn? ¿Por qué una persona tan positiva, tan entregada, sirviendo? Yo veía a Sheryl Lynn como el complemento perfecto de su marido, porque Tom es una persona seria, fría, y Sheryl Lynn era todo amor, toda calidez. Decía yo, ¿por qué ella?
¿Por qué no? Hay varios amargados en la iglesia que se la pasan quejándose todo el día, ¿no? Llévate algún amargado. Sería, digo, si lo piensan, sería un ganar-ganar para todos, porque, fíjense, el amargado llega al cielo, en el cielo todo es perfecto, ya no hay de qué quejarse, y nosotros no lo tenemos que estar escuchando todo el día. Le digo, tengo varios en la lista, Señor. Les da risa porque no saben que algunos están en la lista, pero la verdad, con honestidad les digo, yo estaba perplejo. O sea, yo decía, ¿por qué, no? Y la realidad de las cosas es que Dios nos enseña su palabra, reina por encima de esa perplejidad. O sea, la Biblia nos enseña que Dios es un Dios hermoso, bondadoso y perfecto, aún en el día de ese dolor. Y el problema es cómo reconciliamos las dos cosas. Fíjense, esa es la pregunta que la mayor parte de la gente que no cree me hace. ¿Cómo puedes creer en un Dios bueno cuando hay tantas cosas malas, no? ¿Por qué? Y saben cuál es la respuesta, ¿no? No tengo ni la más remota idea. Pero sí hay cosas que necesitamos analizar, porque tu fe tiene que estar arraigada sólidamente en esto que te voy a decir. Fíjense, yo tengo 55 años de edad. Soy una persona a la que le encanta estudiar. Me gusta leer y me gusta estudiar. Tristemente no descubrí ese gusto hasta que había salido de la escuela, pero de verdad me encanta estudiar. Entonces llevo muchos años estudiando la Biblia y estudiando muchos libros que explican las cosas de la Biblia. Por el trabajo que tengo, he tenido el privilegio de estar con gente en los momentos más elevados de la existencia humana, en bodas, en bautizos, ¿no? O sea, en nacimientos de niños, pero también me ha tocado estar en los momentos más oscuros y más tristes. Me ha tocado confortar a padres de familia que pierden un bebé, a hijos que pierden a sus padres, a hombres y mujeres que pierden a su pareja de muchos años, a quienes amaban profundamente y quienes están perplejos, como Tom, ¿no? Y la verdad es que, fíjense, toda la comprensión que yo puedo extender acerca de esas acciones de Dios es lo que puedo ver en la palabra de Dios, es lo que viene en la Biblia, ¿no? Pero necesitas entender que ahí, en ese momento, cuando vamos a la Biblia y leemos ciertas cosas, tiene que entrar en tu vida la humildad. Porque yo tengo 55 años de edad y he estudiado mucho y he leído mucho, pero soy una persona insignificante e ignorante en comparación al Dios del universo. La Biblia nos dice que es un ser que ha sido y va a ser siempre. Él diseñó todo el universo y nosotros, con el poquito tiempo que llevamos aquí, pretendemos entender cómo lo gobierna y cuestionarlo por cómo lo gobierna. Cuando mis hijos eran chiquitos, cuando tenían 4 o 5 años de edad, ellos querían ciertas cosas para su vida, ¿verdad? Que era una visión del mundo totalmente diferente a la mía, ¿no? O sea, querían comer helado en vez de sopa, ¿no? Querían irse a dormir a las 10, 11 de la noche o cuando se quedaran dormidos. No se querían bañar, ¿no? No querían ir a la escuela. Y yo, que era un adulto, cuando ellos tenían esa edad, Karina y yo tendríamos entre 30 y 35 años de edad, ¿qué hacíamos? Lo mejor para ellos. No, te vas a comer tu sopa, te vas a bañar, vas a ir a la escuela, te vas a dormir a las 7 de la noche, ¿no? Y los niños, ¿qué hacen? ¿Pero por qué? No me quieres y todo lo que quiero es un helado. No, o sea, no entienden, ¿no? Entonces piensen en esto. Si hay esa diferencia entre un niño de 4 años y un adulto de 35 años, ¿se imaginan entre tú y yo y Dios? Y pretendemos entender y decirle aparte cómo gobernar el universo. La Biblia nos dice que nos ama con todo el corazón y tienes que tener la humildad de saber que Él sabe mejor que tú lo que es mejor para ti, aunque lo que suceda no te guste. Y la pregunta que mucha gente me hace es, pero ¿cómo sabes que puedes confiar en Él? ¿Cómo sabes que realmente quiere lo mejor para ti? ¿Saben cómo sabemos eso? La cruz de Cristo. El hecho de que Dios haya mandado a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí nos muestra que Dios estaba a nuestro favor, no en nuestra contra. Él quería que estuviéramos en la eternidad con Él, quería que tuviéramos acceso a Él, quería que tuviéramos acceso a la justicia que Cristo nos da al morir en la cruz. Entonces, cuando Sherilyn muere en ese hospital, no había ira en contra de Sherilyn, eso fue un castigo de Dios, porque toda la ira que Dios podía haber tenido contra Sherilyn fue absorbida
por Jesucristo en la cruz. ¿Por qué murió? Dios estaba haciendo algo. Pero ojalá y hubiera yo podido decirle a Tom, ¿qué? Porque Tom me decía, así no se supone que debería haber sucedido. Yo no sé qué estaba haciendo Dios, pero estaba haciendo algo. Entonces no te puedo decir el por qué, pero te voy a decir que sí te puedo decir con toda seguridad. Y espero que miren, lo apunten, recorten el pedacito y lo peguen en su refrigerador, porque necesitas arraigar tu fe en este conocimiento. Para el creyente en Cristo, los días malos siempre van a dar lugar a días mejores hasta que llegue el día perfecto. Si tú eres un creyente en Cristo, va a haber días malos y algunos de esos días malos van a ser muy, muy malos, muy oscuros, muy dolorosos. Pero puedes tener la seguridad de que invariablemente esos días van a dar lugar a días mejores si tú estás en Cristo, y va a llegar un día en que el día va a ser perfecto. Y miren, la Biblia nos lo trata de decir en diferentes lugares. Aquí les puse varios versículos. Uno de los más conocidos es Romanos 8:28. Dice, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. O sea, Dios utiliza absolutamente todo lo que te pasa. ¿Oyeron esa palabra, verdad? Todo. Lo bueno, lo regular, lo malo, ¿no? Todo lo que te pasa, y si lo pones en las manos a Dios, Dios entreteje y crea al final una foto perfecta que es para tu bien. Eso normalmente no nos gusta, especialmente cuando estamos en medio de un dolor muy profundo, ¿no? Cuando estás en medio de la tragedia y alguien te dice, bueno, Romanos 28, no me digas de Romanos 28, o sea, tienes derecho a estar enojado, ¿no? Porque algo sucedió que te duele. Pero la Biblia dice que si se lo entregas a Dios, lo va a utilizar para tu bien. Y miren, este siguiente pasaje que les puse aquí, la verdad es que tiene una frase que si la entiendes vas a ver la maravilla que es. Dice, 2 Corintios 5, dice, de hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Oyeron todo lo que dijo? Fíjense, nos está diciendo que vivir en este momento en la tierra, en este cuerpo, es como ir de campamento. ¿Les gusta ir de campamento? ¿Les gusta acampar? ¿Sí? Algunos sí, otros no, ¿no? Hay alguien que dice, sí, mientras sea en el Hilton, ¿no? Está bien, ¿no? O sea, no sé. A mí me gustó acampar durante muchos años, fui scout un montón de años. Hoy mi idea de acampar es el Hilton, ¿okay? Pero bueno, si a ti te gusta acampar o te gustó acampar normalmente, ¿por qué te gustaba? Porque nos gusta pretender una vida rústica, ¿no? Así como los hombres de la tierra, ¿no? Y entonces soportas la mugre, soportas la comida, soportas la incomodidad. ¿Pero por qué la soportas? ¿Por qué te gusta? Porque sabes que al final, ¿qué va a pasar? Te vas a regresar a tu casa. Esa no es tu casa. No, si te dijeran, vamos a acampar, nos vamos a ir 15 años. Tú dices, no, espérate, ¿no? Ya no sería lo mismo. Bueno, Pablo nos está diciendo, vivir en este cuerpo es como irte de campamento, ¿verdad? Estás aquí, pero tu mente no puede estar aquí. Tiene que estar allá en tu casa. Esta no es tu casa. Esta se deshace. Bueno, no sé qué edad tengas, ¿no? Pero cuando empieza a llegar a cierta edad te das cuenta que este cuerpo se deteriora, ¿no? Empieza a dejar de funcionar, ¿no? Te empieza a doler en momentos muy raros, ¿no? Tomas agua y te duele el codo, dices, ¿qué hiciste? Tomé agua, ¿no? O sea, se empieza, ¿no? Se empieza a deteriorar. Y entonces, ¿qué queremos? Cuando llegamos a cierta edad, ya como que lo que quieres es decir, ya quiero salir de este cuerpo y llegar al de veras, ¿no? Al bueno. O sea, increíblemente, fíjense, nos dice Pablo, lo mortal va a ser absorbido por la vida. ¿Se dan cuenta que la mayor parte de nosotros pensamos en lo que es mortal como lo que está vivo? ¿No? O sea, tú ves lo mortal y dices, eso es la vida. Pablo dice, no. Lo mortal un día va a ser absorbido por la vida, la de veras, la vida. Te está diciendo, ¿hay otra vida? Una vida
diferente, a un nivel superior que es increíblemente mejor que el que estás viviendo ahorita. Sin importar cómo estás, al que le esté yendo mejor ahorita de todos nosotros, el que tenga la vida más hermosa, bueno, esa otra vida la va a dejar de este tamaño. Eso es lo que nos está diciendo Pablo, ¿no? O sea, no puedes poner tu esperanza en esta casa, no puedes esperar estar cómodo aquí. ¿Qué es lo que la gente se la pasa haciendo? ¿Cómo encuentro más comodidad? ¿Cómo le hago para sentirme bien? Si tan solo me compro esta casa, si ya tuviera este coche, si llegara a tal puesto, entonces voy a estar bien. Y Dios te dice, no, nunca vas a estar bien aquí, esta no es tu casa, estás acampando. Deja de poner tu mente en hoy. No puede estar aquí, tiene que estar allá. Esperamos ansiosamente hasta que lleguemos a Dios. Fíjense, nos dice Apocalipsis 21. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos está la morada de Dios. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Miren, la maravilla que va a ser el cielo, va a ser hermoso y maravilloso, no porque el cielo sea muy bonito, que es lo que la gente piensa, ay, ¿cómo irá a ser el cielo? ¿Habrá campos de golf? ¿Tendrán canchas de tenis? ¿Se jugará fútbol, soccer? ¿No? La maravilla del cielo es que Dios va a estar ahí. Es la presencia de Dios cerquita de ti la que te va a hacer sentirte pleno y maravillosamente. Pero aparte nos dice, Él es el que va a enjugar tus lágrimas. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber dolor. Y miren, yo sé que algunas personas han tenido una vida particularmente difícil, dura y llena de mucho dolor. Y no podemos imaginarnos que por llegar al cielo esas cosas van a quedar atrás. Pero quiero que vean lo que nos dijo Dios a través del profeta Isaías. En Isaías 65:17 dice, miren, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo pasado quedará olvidado, nadie se volverá a acordar de ello. O sea, la Biblia nos dice, cuando estemos allá, todo el dolor que pasamos en esta tierra ya no lo vamos a recordar, ¿no? Y obviamente la gente me ha preguntado cuando leemos esos versículos, ¿y lo bueno? Se me van a olvidar mis hijos y mi esposa. Lean todo ese capítulo de Isaías, les voy a decir lo que dice. Las cosas que causaron que te regocijaras en Dios, esas no se te van a olvidar. Pero las que te dolieron, sí. Entonces vamos a llegar allá, va a ser todo maravilloso y ni siquiera nos vamos a acordar del dolor pasado. Los días malos van a dar lugar a días mejores hasta que lleguemos al día perfecto. Ahora, las buenas noticias mientras estamos aquí es que la Biblia nos dice que Dios nos va a sustentar aquí en la tierra sin importar qué circunstancias estamos viviendo. O sea, mientras estemos aquí, Él nos va a sustentar. Y miren, yo tengo total confianza en que esa es una realidad porque tengo demasiada experiencia en funerales. Muchas de las personas que se han convertido, las he visto convertirse en funerales cristianos en donde me dicen, yo nunca he visto funerales donde la gente goza, canta, llora, pero de alegría. ¿Qué está pasando aquí? Dios te sustenta sin importar la circunstancia. Y yo sé que algunos de ustedes están pensando, no, es que la verdad, mira, yo no puedo ni imaginarme lo que sentiría si me faltara tal. Para empezar, deja de estar tratando de imaginarte lo que se sentiría si te faltara tal. O sea, qué ganas de estarte torturando, ¿ok? Pero en segundo lugar, entiende esto, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la fortaleza de Dios viene el día que la necesitas. Danos hoy el pan nuestro de cada día, nos enseñó Jesucristo. Dios nos da lo de hoy, hoy y lo de mañana, mañana. El día que lo necesites va a llegar y ni un día antes. Pero tienes que tener la confianza de que eso es exactamente lo que va a pasar. Va a haber días malos, los va a haber, Si tu fe está sujeta a que todo esté bien, es una cuestión de tiempo. Porque alguien se va a morir, algún negocio va a fracasar, gente se va a enfermar. Va a haber días malos, pero siempre dan lugar a día mejor hasta que lleguemos al día perfecto. La segunda verdad que aprendemos de todo esto es esta. La misión que Dios planeó de llevar el evangelio a los confines de la tierra no puede ser detenida sin importar quién se oponga. Este plan se va a llevar a cabo
sin importar la cantidad de gente que se levante en armas contra los cristianos, sin importar la gente que quiera detener el movimiento. De hecho, si ustedes estudian la historia, se van a dar cuenta que mientras más trata la gente de detener el cristianismo, con más fuerza crece. Estudien la historia. Roma, el segundo imperio más poderoso en la historia del mundo, trató por todos los medios, Nerón, de eliminar el cristianismo. A los cristianos se los dieron de comer a los leones, los cortaron a la mitad, los hirvieron en aceite, los decapitaron, los crucificaron de cabeza. Y mientras más los apachurraban, más crecían. De hecho, fíjense, para el año 350, más del 51% del imperio romano, es decir, 350 millones de personas, se llamaban a sí mismos cristianos. Cuando Constantino, que era el César, decidió adoptar la religión cristiana, los historiadores seculares dicen: Constantino hizo el cristianismo porque aceptó la religión. El imperio ya era cristiano. O sea, ese fue un movimiento político, porque a los emperadores no los quitan votando por otro, los asesinan. Y entonces te dijo: ok, cristiano. Roma, Rusia, China han tratado por todos los medios, y mientras más apachurran, más fuerte. Es más, estoy convencido que tú y yo aquí en México estamos en más peligro espiritual que los cristianos que viven en Irak, Irán, Afganistán, Túnez, Libia, China, Rusia, porque esas personas necesitan fortaleza espiritual para seguir todos los días. Esa gente se levanta todos los días: Señor, fortalece mi espíritu, llévame hacia adelante, no dejes que me dé miedo. Nosotros aquí, ¿cuál es nuestra fortaleza que necesitamos? Señor, ayúdame a soportar que el salón va a estar muy caliente, que la silla está medio dura, que la música no me gustó, ¿no? O sea, nos volvemos complacientes porque no tenemos contra qué luchar. Pero en los lugares en donde luchan contra nosotros, el cristianismo explota. No importa quién lo trate de detener, esto va a cubrir la tierra. Fíjense lo que le dijo Dios a Habacuc: porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Dios está diciendo: así como ves la tierra llena de agua, así va a estar la tierra del conocimiento de mi gloria. Esto se va a expandir a todo el mundo. Y tú y yo estamos invitados a participar en la aventura más increíble en la historia del universo, que es cooperar con la extensión de su reino. Estás siendo invitado a participar. ¿Qué vas a hacer? ¿Te gusta la adrenalina? ¿Te gustan los deportes de adrenalina? Deja de andar aventándote en paracaídas. Vamos a un país musulmán, vas a ver la adrenalina, ¿no? Es en serio, ¿no? ¿Te gustan las aventuras? ¿No? En lugar de estar viendo todas las películas de superhéroes de los comic books, ¿por qué no empiezas a seguir al único verdadero superhéroe con poderes reales que está invadiendo todo el planeta? Estás invitado a participar. Y puedes relegarte a ti mismo y decir: no, yo nada más veo. Pero les voy a decir esto: la única vida que vale la pena vivirse es la de discípulo de Cristo. La única. Todas las demás son un engaño, terminan siendo aburridas. Por eso persigues y persigues y persigues cosas y nunca te llenan. Esta es la única real y estás invitado a participar. La única pregunta que tienes que contestar es: ¿vas a jugar o no? ¿Vas a participar o no vas a participar? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el maravilloso plan que tienes para el universo, que lo planeaste desde antes de hacerlo. Y la verdad, Señor, nos cuesta tanto trabajo creer que pensaste en nosotros desde ese momento para ser parte de esto. Algunos de nosotros, Señor, necesitamos que nos recuerdes que tú siempre estás en control, que nunca hay caos enfrente de ti, que todo lo que sucede, por complicado que se vea, todo está siendo orquestado por ti, Señor. Que todo el universo está cumpliendo fielmente el plan que tú echaste a andar desde el principio de los tiempos. Y Padre, queremos participar en él. Y necesitamos valor, Señor. Necesitamos arraigarnos en ti, arraigar nuestra esperanza en mañana, no en hoy. Te pido, Señor, que tu Espíritu nos llene con tal fortaleza, Padre, que aún cuando lleguemos a enfrentar esos días tan oscuros que sabemos que van a llegar algún día, nos des tú la fuerza,
el sustento, el confort y el poder, Padre, para poder seguir yendo hacia adelante, levantando tu nombre, glorificándote a ti. Ayúdanos a aferrarnos a ti hoy, Señor, para que cuando ese día llegue ya seamos fuertes y esto no nos destruya. Queremos ser parte del plan, Señor. Sabemos que se va a cumplir y queremos ser partícipes en la primera línea. Danos el valor, Padre. Te lo pido en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.